Mateo 7 dice lo siguiente, a partir del versículo 1 hasta el 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces, esa palabra entonces es importante en la palabra de Dios, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo destruir el espíritu crítico en nosotros, y voy a comenzar con este pasaje que yo cité parte del pasaje ayer más de una vez, pero que yo creo que es bueno para darle continuidad y hablar de lo que queremos hablar hoy. Yo creo que se hace necesario explicar un poco de lo que este texto está hablando. Porque si lo fuéramos a tomar superficialmente, parecería que yo nunca puedo ejercer ningún tipo de juicio, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que juzgar las doctrinas, tenemos que juzgar los espíritus según la palabra de Dios, los maestros, los falsos, los verdaderos, pero eso no está hablando de esto, está hablando precisamente de otra cosa. Está hablando de aquella persona que mide conforme a su propio criterio. Está hablando de aquel, no solamente que mide conforme a su propio criterio, pero que está juzgando algo para lo cual él no tiene autoridad o moralidad para juzgar, porque está señalando algo en su hermano que es de cierto tamaño, cuando él tiene un problema más grande todavía en su ojo que no le permite verse a sí mismo. Y con esa introducción yo quiero que comencemos a ver qué significa realmente la palabra criticar, porque queremos destruir el espíritu crítico en nosotros. En el griego la palabra es críticos, capaz de discernir o juzgar. De manera que en su sentido original la palabra no necesariamente tiene una connotación negativa, porque nosotros necesitamos hacer buen juicio. De hecho, hay un libro que se lo recomendaría de Erwin Lutzer que se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Y realmente el libro nos habla en 10 o 12 capítulos diferentes que estamos llamados a juzgar ciertas cosas. Y de eso pudiéramos hablar en otro momento, pero hoy quisiéramos hablar de esa otra parte negativa del juicio que muchas veces ejercemos. De manera que la palabra criticar pudiera significar, por un lado, la acción de hablar desfavorablemente, de forma trivial o juicios severos con facilidad para encontrar, ahí dice críticas, debiera decir faltas. Eso es una posibilidad, eso no es todo lo que la palabra significa, pero es la manera como muchas veces juzgamos superficialmente, trivialmente al otro de una manera severa, y estamos encontrando las faltas continuamente, es que incluso nosotros exageramos en la manera en que la juzgamos. O pudiera significar la acción de hablar de forma justa, ese es otro significado, con discernimiento con relación a algo. ¿Qué es lo que la palabra quisiera que hiciéramos? Que pudiéramos discernir correctamente lo que es bíblico, lo que no es bíblico, lo que representa el juicio de Dios y lo que representa el juicio mío, y eso establece la enorme diferencia entre una cosa u otra. Y en tercer lugar, la palabra pudiera también significar, o mejor dicho, en tercer lugar quisiéramos hablar de cómo hacer lo opuesto, estimular al otro, cómo hacer un Bernabé. Y honestamente no todos nosotros tenemos ese espíritu de Bernabé. Tenemos a algunos en la congregación, lo necesitamos a todos, con espíritu de Pablo, confrontador, con metas muy fijas que nadie lo podía detener. Necesitamos esa personalidad, no hay duda de eso. Pero necesitamos los Bernabés entre nosotros que animan al hermano, que introduce a Pablo a la comunidad que lo quiere rechazar, que está dispuesto a aceptar a un Juan Marcos cuando Pablo mismo no quería viajar con Juan Marcos. Necesitamos los Bernabés entre nosotros, pero cada uno de nosotros necesita un poquito de lo de Pablo, la necesidad de confrontar, necesita un poquito de lo de Bernabé, la necesidad de estimular, y eso necesita ser algo que forme parte de nuestro carácter santificado. Nosotros no podemos olvidar algo que el libro de Proverbios nos recuerda, que la lengua tiene un poder, no como lo plantea el Evangelio de la Prosperidad, que yo lo proclamo
y lo recibo. No es en ese sentido. Pero mis palabras hieren, o mis palabras afirman, mis palabras estimulan, mis palabras pueden sanar el espíritu de mi amigo, de mi esposa, de mi esposo, de otra oveja. En ese sentido es que Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Cuando yo tengo un espíritu crítico continuamente, destructivo del espíritu del otro, yo voy a comer el fruto de eso. Porque voy a destruir el espíritu de esa persona, que eventualmente va a comenzar a devolverme en la misma dirección. Pero si tengo un espíritu manso, apacible, humilde, como el de Cristo, voy a cosechar el fruto de eso también. Porque la persona, cuando se sienta ministrada, tocada, sanada, que se sienta que yo le valoro, que le aprecio, me va a devolver en esa dirección también de manera natural. De manera que no podemos olvidar cuánto nuestra lengua puede hacer. Lo que debiéramos hacer es esto que el 1 Tesalonicenses nos dice en 5:11: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Pablo les estimula algo, y a diferencia de lo que le dice a otras iglesias, debieran hacer, no están haciendo. ¿Cómo es posible? A los tesalonicenses continuamente le dice: hacer tal cosa como ya lo estáis haciendo. De manera que para mí, a la luz de las Escrituras, la iglesia de Tesalonicense es la iglesia. Es la iglesia que recibe las palabras de Pablo, no como si fueran de hombres, sino como la palabra de Dios. Es esa misma iglesia que entonces comienza a obedecer, precisamente porque no la recibió como si Pablo, un hombre, no las dijo, sino como Dios hablando a través de Pablo. Bueno, aquí le está diciendo: alentad los unos a otros, edificad los unos a otros, y ya lo estáis haciendo, continúenlo haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros necesita cultivar eso mucho más. Y no importa donde tú estés, todavía puede cultivarlo más aún hasta que entremos en gloria. Y parte de eso es lo que va a ir destruyendo en nosotros ese espíritu crítico con el que la mayoría de nosotros nacemos. Yo quiero hablar un poquito ahora de la diferencia entre ese espíritu crítico y un espíritu que discierne, porque necesitamos discernir. Y las diferencias son importantes para saber dónde yo estoy entrando en un terreno juzgador versus un buen terreno. El espíritu crítico tiende a condenar la persona. El espíritu que juzga condena la acción. Cristo encuentra a una mujer en adulterio y le dice: vete y no peques más. Él está condenando la acción, no hay duda de eso. No puedes volver a pecar más, está incorrecto, lo hiciste mal, has pecado. La acción. Pero ella se siente ministrada al mismo tiempo porque él pudo perdonarla. El espíritu crítico se enfoca en las faltas de otros y las mide por su estándar. Ahí está la clave, por su estándar. Eso es lo que va a establecer la diferencia. El espíritu que discierne distingue entre preferencias, valores no negociables. No, esto no se puede negociar. ¿Por qué? Porque esto está establecido en su palabra. Y lo que establece la inflexibilidad de algo no es mi preferencia, es lo que la palabra de Dios establece. Y eso es importante a la hora de establecer una diferencia u otra. El espíritu crítico ridiculiza al otro. El espíritu que discierne escucha al otro. ¿Por qué? Porque antes de yo poder pasar un juicio justo, verdadero, hasta donde podamos hacerlo, yo necesito toda la información posible. Y muchas veces padres que tienen hijos no escuchan bien a sus hijos, los hijos comienzan a explicar y antes de terminar usted le está interrumpiendo, le está criticando, le está señalando y el hijo todavía no ha terminado de dar su explicación. Buena o válida, no importa, escúchelo para que usted pueda discernir mejor.